Marta Oliveri. La niña que coleccionó plumas. Los que saben dicen que mi naturaleza es simple contingencia. Nazco como la hoja en primavera, me atormento de esperanzas durante la estación de las flores y los frutos. El otoño con su inmensa risotada amarillenta me declara prescindible de la vida del árbol. Y aunque he vivido más que una hoja, ciertamente esto no me impidió comprender que el destino es igual de cruento para todas las criaturas volátiles. Debo admitir mi estirpe de pluma insignificante, reunida como caricia a mi dueña, al humilde soplo de sus alas. Gracias a los relatos de mis antepasados, tuve la fortuna de adquirir cierta cultura en lo que respecta al mundo de las criaturas aladas. Supe de Céfiro, el antiguo dios viento de los griegos. Esos hombres que amaban el placer y vestían a sus dioses con galas extraordinarias. Cierta vez mi tatarabuela, que casualmente había rodado por los parajes de la lejana Grecia, me relató la historia de un hombre con alas brillantes en los pies, que llevaba mensajes entre dioses y hombres. Su nombre era Mercurio. También me habló del imprudente Ícaro, que imaginó ser águila, cuando solo unas alas de cera habían vestido su cuerpo. El sol pudo más que su soberbia. Notable es la vida de una pluma. He conocido hermanas de las más distintas especies. Recuerdo la profunda admiración que sentí al observar, detrás del cristal de un museo de reliquias, la pluma de los grandes espíritus de las letras. Y aquí quiero hacer un pequeño apartado. Admito mi debilidad por lo humano. Los hombres sueñan con volar, como yo sueño con el bien morir en esta avanzada etapa de mi vejez. Los hombres sufren, porque deseo, queridos amigos míos, hace sufrir en la medida en que es irrealizable, y nada hay más preciado la raza humana que el solemne aprecio por la infelicidad. Solo para reivindicar su condición de dioses exiliados, qué gran bulla alrededor del pacífico mundo, donde corren los ríos, las águilas hacen sus nidos en las cumbres, y los topos su no menos respetable imperio debajo de la tierra. Sin embargo, debo reconocer que, tal vez sea por esta ambigua condición entre aérea y terrestre, mortal y mítica como nuestro gran paradigma, el ave fénix, tenga yo un corazón cargado de sueños irrealizables. Allí donde los pensamientos del humano derivan, nosotras las plumas tomamos destellos de sus anhelos y crecemos con el mal de la compasión humana, que ciertamente no es el mejor destino para el vuelo de un pájaro. El caso es que desde los principios de los tiempos nos fue menester cargar con esta pasión inútil de nuestros hermanos bípedos, planos enmarañados, máquinas grotescas confundiendo la serenidad del infinito con la velocidad. He aquí la verdadera equivocación del hombre. Pero como habito un simple espacio de relato, debo atender a mi realidad, que desafortunadamente conoció apenas los escombros de la plaza del Congreso. Todo empezó el día en que una extraña niña se detuvo frente a nuestra dueña. En lo que respecta a mi posición, puedo asegurar, era más que lamentable, puesto que mi dueña era una vieja paloma comedora de migajas, y la vejez y la mala alimentación habían terminado con su salud. Mis hermanas cayeron junto con ella a la alcantarilla, y yo, en precario equilibrio, traté de mantenerme al borde de la vereda. Así estaban las cosas, entre el naufragio y el peligro de las pisadas distraídas, cuando dos ojos de color exacto del infinito posaron la mirada sobre mí. Oí una voz que susurraba: «¡Pobrecita!». Y sin agregar palabra, la pequeña me levantó del cordón de la vereda, alisó mi cuerpo entumecido y me puso en su bolsillo. Qué tibieza me amparó allí dentro.
Alguna vez, pensé emocionada, yo fui abrigada por un hueco redondo y tibio, donde una avecita crecía. Largo rato me dejé arrullar por el vaivén de sus pasos. No sabía que podía depararme el destino, pero al menos no terminaría putrefacta en las alcantarillas como mis desdichadas hermanas. La vida me ha reservado otro propósito, pensé, y me quedé profundamente dormida. Primer sueño de la pluma. Por si cabe alguna duda, las plumas también sueñan, como lo hacen los caminos, la arena que la roca abandonó en la playa y los remolinos de los mares. Todos sueñan menos aquellos cuya ciencia les impide comprender. Y la pluma soñó que en un extraño sitio una mujer desplegaba sus alas desnudas, y ella, entre millones de criaturas de su naturaleza, llevaba el espíritu de su pluma muerta. Ella, gris y levemente rala entre la gloria de los pavos reales, la nieve de la gaviota, la espada profunda del águila y los infinitos abanicos del colibrí. ¿Cuánto más reconocería las plumas del cisne, de pato e incluso de gallina? La noche brillaba roja bajo una luna de amapola. La mujercita alada murmuró palabras de despedida. Un hondo quejido, aquel que une al dolor y al placer en el descubrimiento de la armonía suprema, estalló su garganta de pájaro y se elevó hacia el horizonte, aquel eterno fugitivo. La despertó del sueño una suave caricia. La niña la había tomado y con delicadeza la depositó en un jarrón de vidrio. Un humilde jarrón sin ornamentos, junto a otras de su clase. Plumas enfermas de palomas recogidas al azar en el trayecto hacia las plazas. Se sintió agraviada. ¿Qué podía tener que ver semejante espectáculo con el maravilloso sueño que acababa de vivir? ¿Cuál era el verdadero propósito de su existencia? Se preguntó molesta ante su nueva situación. Las otras la miraron burlonas. «Lindo lugar al que has venido a parar». Y una con bastante insolencia agregó riendo. «Más te habría convenido recorrer el excitante paisaje de las alcantarillas. Al menos te habrías ahorrado este ridículo final». ¿Final? ¿A qué se refería? ¿Acaso este sería su irremediable destino? La más anciana, una pluma a la que sólo le quedaba el cabo, concluyó. «Lo mejor es que busques una buena forma de morir. La niña que nos trajo aquí es un pequeño monstruo. Ya lo verás tú misma». La pluma tembló y trató de acurrucarse en algún sitio del resbaladizo jarrón, pero no había forma de hacerlo, y además el insomnio se apoderó de ella. De modo que aquellos ojos del color del infinito y aquel sueño, al vaivén de los pasos infantiles, no eran más que un engaño. La niña la había hechizado con un sueño, y según sabía por su tatarabuela, hubo hechiceras en la antigua Grecia que sumían a sus víctimas en bellos sueños para después transformarlas en criaturas deleznables. Efectivamente, pensó, la niña debía ser una pequeña hechicera, y vaya a saber qué extraño fin les tenía preparado. Muy temprano, a la mañana la vieron en puntas de pie. Resultaba obvio que aquello era un macabro secreto que posiblemente escondiera del resto de su familia. Pensó la pluma. Eso, claro, en caso de que el resto de su familia no fuera de su misma estirpe, cosa que no le pareció exagerado imaginar. La pluma vieja alertó. «Atención que viene ahí. Vaya a saber qué se trae entre manos esta mañana». La pequeña se acercó al jarrón, lo dio vuelta y dejó caer las plumas sobre la mesa. «¡Nuestro fin!», musitaron a coro las más jóvenes, y un sepulcral silencio se hizo entre ellas. La niña las tomó suavemente una por una y las colocó en fila.
1, 2, 3, 18, 24. Su carita se puso sombría. Nunca podré juntar tantas, y algunas ya se han echado a perder. La anciana se sintió aludida. Me romperán en pequeños pedazos, iba a decir, pero no atinó a abrir la boca porque al instante la pequeña la tomó entre sus manos y acarició el tallo casi calvo. Fuiste la más fiel. Cuando pueda juntar suficientes, tú serás las que nos guíe. Después tomó a todas delicadamente y las apretó contra su pecho. Alguna vez serán suficientes. Tengan paciencia. Y se retiró del comedor en puntillas de pie. Aquello desconcertó a la nueva inquilina. En verdad la niña no parecía ningún monstruo. La pluma anciana adivinó su vacilación y dijo: el mundo está lleno de artimañas, mi querida. ¿Acaso ustedes no saben que de las mejores intenciones está hecho el camino al infierno? No confíe en las apariencias, muchacha, agregó. Los humanos no tienen piedad con los pájaros. Esto lo sabe el mismísimo Señor que nos alumbra. Ya volverá y hará con nosotras toda clase de jugarretas. Los humanos aman la tortura, mi querida, porque prolonga el sufrimiento de las criaturas frágiles como nosotras. Matar ya no le alcanza a la humanidad. ¿Acaso puede discutirse esto? No, claro que no, respondió la recién llegada, admitiendo la contundencia de los argumentos de la anciana. Estas pobrecitas, que ya ni hablan, esperan pasivamente la muerte. Han perdido hasta la voluntad de la queja. Yo jamás me callaría, se encrespó la pluma nueva. Eso habla bien de usted, querida. Ojalá encuentre la forma de que alguna buena ráfaga la libere en un descuido, cuando la muchacha abra los ventanales. Ella afortunadamente es indiferente a nuestra existencia. La plumita respiró aliviada. Su hipótesis de la confabulación familiar había quedado disipada. Exhausta, se quedó dormida. Segundo sueño de la pluma. Lo primero que vio fue la habitación en penumbras. Luego, orlada por una tenue lumbre, apareció una criatura que no parecía de este mundo. Estaba sentada sobre la cama hablando con la pequeña. Imaginó que sería alguna imagen fantasmal o la mismísima Circe, impartiendo sus directivas para ayudarlas a llevar a cabo el hechizo. Pero fue grande su sorpresa cuando pudo verla mejor. Era un gris ruiseñor gorjeando las tristes baladas del jardín de la muerte. En verdad, al acercarse más, la pluma vio que el pequeño ruiseñor apenas sobresalía de un enorme libro de cuentos que la pequeña acariciaba sin cesar. Tú le devolviste la vida al emperador. ¿Por qué? Preguntaba la pequeña. El ruiseñor gorjeó. Solo fue para que comprendiera que la vida es más apreciable que la corona y que los sueños de un pájaro no caben en los palacios de la tierra. La niña se echó a llorar. Soy muy infeliz, ruiseñorcito. Porque vives en el palacio de la tierra y la tierra se hunde ante el peso de los soberanos, contestó la niña. ¿Por qué no creen en lo que digo? Bien sabes cómo se burlan de mí cuando junto plumas. Y siguió entre hipo e hipo. Ellos dicen que sueño tonterías y no cumplo con los deberes. El único deber es tu felicidad, contestó el ruiseñor. Me dicen que mi cabeza no está bien. Con nadie puedo hablar de mi secreto. Y la niña siguió murmurando y finalmente se quedó dormida sobre la estampa del ruiseñor. La pluma estaba acongojada. ¡Qué mal la he juzgado! De modo que la pequeñita solo nos coleccionaba para poder volar.
y corrió en su sueño para contárselo a las demás. Pero entonces una fuerte ráfaga la despertó. Las ventanas que daban del comedor al jardín estaban abiertas de par en par, y el viento zumbó colándose entre las cortinas. Un viento de tormenta que hizo temblar la araña y tambalear el jarrón, que terminó desdichadamente cayendo contra el algarrobo pulido de la mesa y estallando en 1000 pedazos. Las plumas revolotearon sin rumbo por el recinto. Algunas por ventura salieron por la ventana, otras fueron, como la pluma anciana, simplemente barridas por la mujer que hacía la limpieza. Pero ella, la pluma nueva, que había escuchado el sueño de la niña, voló a donde el viento la llevara pregonando su anhelo. El coro de los vientos aún transmite el mensaje. Cuando junte las suficientes plumas, volaré con las alas de los pájaros y tendré el itinerario de los vientos. Epílogo. Una mujer sueña su sueño. La contempla Céfiro y el dios de las alas de plata. Las plumas de todos los pájaros que han muerto vuelan hacia ella y la cubren con un manto de plumaje multicolor. Entonces, la mujer levanta vuelo en la noche bermeja, gime de dolor y de placer. Por fin se detiene ante el canto de las esferas que le anuncian el retorno de lo eterno.